Subes también, como te lo voy comentando, una de las maneras también de que Hernán Cortés, en este caso, fuera viéndose paso a Tenochtitlán y sobre todo en este caso al grupo de aliados, fue la brutalidad con la cual empezó a conquistar. Se dice también que en este caso derrotó propiamente a los cascaltecas, en este caso que eran uno de los aliados de los pueblos mexica. Los cascaltecas en este caso vieron en ese sentido que era un aliado importante por la cual en este caso derrotar a los mexicas y por lo cual se le unieron. Y sobre todo también Hernán Cortés empezó a ver que, bueno, si realmente infundía miedo en los distintos tipos de grupos por los diferentes tipos de armas que ellos en este caso y armaduras que ellos tenían, esto iba a motivar a que los otros se le unieran por el miedo de asesinarlos. Y se dice que en este caso la matanza de Cholula, que se suele decir, según Hernán Cortés, fue como una pequeña trampa que Moctezuma le iba a poner para emboscarlo y realmente terminar con ellos. Lo que hizo es que entró a esa ciudad y realmente asesinó a cualquiera se le pusiera enfrente. Esto causó que realmente los grupos se le unieran a él por miedo a que realmente le sucediera lo mismo, en este caso, a los pobladores de Cholula. Y bueno, en este caso, a su vez, cuando entra Hernán Cortés a Tenochtitlán, lo que pasa en este sentido es que, bueno, ya en este caso Diego de Velázquez empezó a notar que pues ya no tiene información en este caso de Hernán Cortés, lo que causó que fue que mandara otra expedición encargada por Pánfilo de Narváez, lo cual le dijo que en este caso fuera por él, lo trajera para rendirle cuentas, porque le daba miedo de que realmente éste empezara a conquistar y realmente se quedara en ese caso con ese territorio al cual se le había mandado, más no a que se quedara con él. En este caso, Hernán Cortés, en este caso, se da cuenta de ello y deja a Pedro de Alvarado, uno de sus aliados, en Tenochtitlan. Sin embargo, en este caso, bueno, Hernán Cortés va a pelea, a Pánfilo de Narváez lo termina derrotando y así, en este caso, a los soldados con los cuales él iba, los convence de que realmente hay riquezas y que si realmente lo siguen, van a obtener algo. Entonces, motivados esto por por los españoles, siguen a Hernán Cortés, pero sobre todo Pedro de Alvarado se empezó en este caso a friquear. ¿Por qué a friquear? Porque en ese momento, cuando estaba Pedro de Alvarado en la ciudad de Tenochtitlán, lo que empezó a suceder es que empezaban a generar cierto tipo de ritos, es decir, había mucho tipo de sacerdotes, había cierto tipo de actividades por las cuales Pedro Alvarado empezó o él pensó que realmente se iban a levantar en armas y lo que empezó a hacer fue a matarlos en ese sentido. Y al ver en este sentido que Pedro Alvarado empezó a matar lo que en este caso el pueblo de Tenochtitlán se empezó a levantar contra ellos, se empezó a pelear. Se dice que en este caso Cuauhtémoc les dijo o les incitó a que se calmaran. Y hay dos versiones en este caso de cómo murió, no Cuauhtémoc, más bien Moctezuma, perdón, cómo murió Moctezuma II. Se dice que en este caso cuando los españoles dicen que calma a su pueblo, se dice que como ya no tenía mucha en ese sentido, relevancia en Moctezuma porque veían que les estaba soltando el reino a los españoles, le arrojaron una piedra. Y se dice que en ese sentido, pues bueno, esa piedra lo mató. O hay otra versión que también se dice que si bien lo golpeó la piedra y no fue para matarlo, pero los españoles en este caso lo asesinaron. Esto dando pauta a que realmente querían derrocar a Tenochtitlán. Sin embargo, en ese sentido, pues bueno, las peleas en este caso comenzó a hacerse y es cuando Cortés se da cuenta y es cuando regresa para realmente calmar los ánimos y constantemente luchar para que realmente no lo saque de Tenochtitlán, porque en este caso veía que realmente se iba a perder bastante riqueza. Aunque también otra de las versiones por las cuales murió Moctezuma se dice que murió por una cierta enfermedad en la cual dijeron los españoles. Y bueno, una vez que Moctezuma en este caso había sido desconocido y sobre todo que te digo que se dice que lo mataron con una piedra o que realmente los mataron los españoles, se dice que en este caso fue atacado por la viruela y fue en este caso muerto. A su vez, quien tomó en este caso las riendas de Tenochtitlán fue Cuauhtémoc y realmente Cuauhtémoc emprende en ese sentido una guerra en contra de ellos. Si para empezar en ese caso Pedro de Alvarado ya la había regado porque en este caso empezó a asesinar. Ya estaba el pueblo de Tenochtitlán en este caso hartos de ellos y por lo cual en ese sentido los empiezan a atacar. Moctezuma es terminado, Cuauhtémoc en ese sentido hace caso de su pueblo y por lo tanto empiezan a generar una serie de rencillas en contra de los españoles, lo cual hace que realmente son obligados a salir de la ciudad y lo cual con su ejército, en este caso Hernán Cortés, se ha derrotado y como cual se le conoce la Noche Triste que se llevó a cabo el 30 de junio de 1520, lo cual en este caso se dice que realmente se fue un árbol y bajo este árbol empezó a llorar. Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cortés por qué lloró? ¿Realmente por la pérdida de sus hombres o por el oro perdido? Porque si te bien te fijas, esta serie de acontecimientos, Hernán Cortés ya tenía prácticamente todo ganado en la ciudad de Tenochtitlán. Es decir, estaba coercionando, es decir, estaba controlando el pueblo
manera, estaba imponiendo en este caso el cristianismo, estaba poniendo un nuevo tipo de cultura, y lo que realmente esperaba era un golpe, en este caso contundente, para terminarlos y completamente dominarlos. Sin embargo, Pedro de Alvarado, en este caso la riega, porque realmente empieza a matar, y esto empieza a revelarse, en este caso el pueblo de Tenochtitlán, es matado Moctezuma en ese sentido que no hacía nada. Ahora Cuauhtémoc en este caso tomó las riendas, hace caso a su pueblo, y ahora bien, esto termina en una disputa en la cual es derrotado el ejército español y por la cual sale en este caso llorando Hernán Cortés como lo que se conoce en la noche triste del 30 de julio, como bien te decía, de 1520. Ahora bien, como te decía, Cortés lloró por la pérdida de sus hombres, más bien pienso por el oro, porque realmente no se lo pudo llevar en ese sentido, pero ¿crees que realmente Hernán Cortés se diera por vencido? Y bueno, en este caso, una vez como te decía, si Hernán Cortés se retiró, pues no. Realmente lo que hizo, bueno, otra vez fue con sus aliados, en este caso tlaxcaltecas, los cuales en este caso decidieron unirse a sus causas y por los cuales en este caso infundieron miedo y promesas. ¿Qué quiere decir? Que realmente les volvieron a prometer cosas por las cuales en este caso, derrotados y que en este caso había perdido muchos hombres Hernán Cortés, decidieron ir con los tlaxcaltecas. En ese sentido, les prometieron diferentes tipos de cosas para que se unieran a sus casas. A su vez, también esto destinado a que servía un nuevo tipo de enfermedad que era la viruela, y si bien lo recordarás, eso lo trajeron los españoles. Por lo tanto, en este caso, los pueblos indígenas no tenían una cura, no sabían cómo tratar ese nuevo tipo de enfermedad. Entonces, una vez que son derrotados en ese sentido los españoles, se van, empiezan a formar alianzas. Sin embargo, algo que va a permear mucho dentro de la ciudadanía, en este caso indígena, en Tenochtitlán, es que el tipo de enfermedad causó bastantes muertes y por los cuales no se podía controlar, eso fue mermeando a la población, causando que realmente no se pudieran defender. Y se dice que también a su vez, una vez en este caso, este acontecimiento lo relacionaron con una prueba divina que les habían mandado a los dioses. A su vez, también los tlaxcaltecas, a ver este tipo de castigo que les daban los dioses, es cuando se empezaron supuestamente a generar como cristianos o sus primeras conversiones a cristianos, al ver que realmente este era un nuevo tipo de enfermedad que ellos no podían en este caso dar conocimiento. Y bueno, en ese sentido, una vez que los españoles retoman ese tipo de guerra conforme a la conquista de Tenochtitlan y sobre todo en este caso tienen unos aliados, lo que empezaron a hacer es que empezaron en ese sentido a tapar los diferentes tipos de vías de acceso al agua en ese sentido a a la ciudad de Tenochtitlán. Esto conjugado en ese sentido a la viruela que había, sobre todo a la índice de mortalidad, pues nuevamente en este caso los españoles decidieron pelear, Cuauhtémoc en este caso no se decidió rendir a pesar de que había tenido muchas bajas y lo que realmente sucedió es que subieron una masacre entre niños, mujeres, ancianos y en toda la población que había. Y por lo tanto, en ese sentido, pues bueno, Tenochtitlan en este caso fue saqueada, fue incendiada y finalmente los mexicas fueron derrotados y en este caso acorralados que fue en el año, bueno, más bien en el año de 1521, el 13 de agosto es cuando propiamente cae Tenochtitlan. Y sobre todo en este caso, Cuauhtémoc fue prisionero, aunque continuó la guerra, pero propiamente cuando cayó Tenochtitlan fue el 13 de agosto de 1521, cuando realmente es, en este caso, capturado Cuauhtémoc. Bueno, una vez que en este caso cae Tenochtitlán, es cuando se empiezan en este caso a generar los nuevos tipos de culturas en torno a los españoles. Y uno de esos en este caso es ver a los indios como inferiores, ¿no? Y esto tomado en el sentido de la filosofía de Aristóteles, que decía que había diferentes tipos de jerarquías humanas y quiere decir que cada hombre tiene diferentes tipos de capacidades. Empezaron a ver como al cristianismo en ese sentido, que era la única en este caso religión que es la que podía salvar el alma. Y por lo tanto, en este caso, los españoles sí tienen el alma en comparación a este sentido de los indígenas, que eran como pequeños animales, en este caso que tienen que ser domesticados y tienen que enseñarles aquella, la verdad que era propiamente el cristianismo. Y que realmente en ese sentido ordenaban una guerra justa y que realmente eso era encaminada porque realmente el demonio, en este caso los indígenas, los había invadido y es propiamente que se justificaba que realmente los estuvieran asesinando y los estuvieran convirtiendo a cristianos. Y sobre todo en este caso comenzó el periodo en el 1560 que los españoles lanzaron la conquista y colonizaron en este caso los nuevos territorios de lo que hoy viene siendo, o lo que antes era la Nueva España y lo que hoy viene siendo México. A su vez también surge una pregunta, si realmente eran cristianos y sobre todo en este caso que ya no evangelizar a las personas por una mala práctica que estaban haciendo dentro de la religión, ¿realmente la verdadera religión cristianismo permitía asesinar?
si realmente eran muy devotos de Dios en torno a este tipo de características y que realmente en este caso el pueblo indígena se había equivocado en torno a la religión, y el cristianismo realmente era la única verdad, realmente permitía matar. Para los españoles sí, ¿no? Pero ¿realmente era cierto? Es un cuestionamiento también muy interesante que podemos en este caso podemos realizar en torno a cómo se fue llevando la conquista de, en este caso, de México. Y bueno, en este caso a su vez también viene siendo que, bueno, durante en este caso lo que viene siendo la conquista de México, la corona española no tomaba mucha importancia dentro de esta nueva serie de acontecimientos, y para ello se desataron una múltiple de acciones, en este caso como la codicia y violencias desmedidas en torno a esclavizar, trabajos duros, en este caso, y sobre todo a segregar, en este caso, al pueblo, en este caso indígena, porque en ese entonces, o lo veremos posteriormente, en la organización social de la Nueva España se organizaron dos tipos de repúblicas, la República de Indios y la República, en este caso, de españoles, lo cual hacía que cada una tiene diferentes tipos de características y diferentes tipos de eh, actividades, lo cual hacía notar que realmente había una esclavitud o malos tratos por parte de los indígenas en comparación, en este caso, de los españoles que gozaban de todo aquello que había, en este caso, en el territorio mexicano. Eso realmente hizo que, bueno, como la corona española no se interesaba tanto por este nuevo tipo de tierras desconocidas, lo que causó que realmente se hicieran una serie de acontecimientos atroces en torno a los grupos indígenas. A su vez, supuestamente esto fue cambiando conforme a lo que la corona española más se introdujo, perdón, y sobre todo lo vamos a ver posteriormente con las reformas borbónicas, como realmente la corona española, ahora bien, quería acabar con todo este tipo de códice que se tenía y malos tratos, para ahora sí que la corona española controlara completamente este tipo de nuevo territorio. Y ahora bien, también a partir de esto podemos explicar, ¿realmente la actitud de los mexicanos es en este caso encaminada por aquellas personas que los maltrataron? ¿O qué quiere decir? Que realmente en ese sentido las personas que realmente se quedaron del territorio mexicano, que fueron propiamente los españoles, y que realmente empezaron a maltratar y en este caso a generar este tipo de codicia, de avaricia en torno a este tipo de tierras exploradas, y que se quedaron aquí. ¿Realmente se explica o eso es el origen de por qué a veces los mexicanos somos tan tranzas o por qué somos así? Eso también sería un buen cuestionamiento, ¿no? Como realmente en ese sentido hemos visto cómo a veces también el pasado determina cómo es el presente y a lo mejor puede ser una explicación de por qué realmente las personas, en este caso, los primeros conquistadores de cómo iniciaron y cómo realmente eran unos déspotas y codiciantes, se quedaron aquí y eso empezó a normalizarse y a formar un nuevo tipo de actitud y cultura dentro del pueblo mexicano. Y bueno, en este caso Hernán Cortés, como en este caso controlado por su codicia, empezó a explorar más el territorio mexicano, por los cuales empezó a ver más piedras preciosas y por los cuales encontró nuevo tipo eh, de riquezas. Y bueno, en este caso, a partir de los cascaltecas que empezaron a fortalecer a partir de estas alianzas, también empezó a traer mucho más hombres, más embarcaciones para empezar a explorar y sobre todo quedarse todo. Y una de esas maneras es cuando los españoles empezaron a explorar Michoacán, en los cuales se encontraron yacimientos de oro, en los cuales eran controlados por los purépeches, en los cuales, bueno, fueron a hablar con ellos y los cuales también los purépeches, en este caso, los invitaron en este caso a estar con ellos y cuando fue en y sobre todo fueron recorriendo ese territorio en 1522 por Cristóbal de Olid. Y a su vez, en ese sentido, nos dice que Cristóbal de Olid continuó hacia el occidente rumbo a la costa por el actual sur de Jalisco, que fue recorriendo sin buenos resultados. Ujú. Y sobre todo los españoles siguieron continuando esta serie de conquistas motivadas por los sucesos ocurridos, es decir, por la serie de riquezas. A su vez, en este caso, también uno de los principales opositores, en este caso de Hernán Cortés, y que también en este caso era motivado por la codicia, fue en uno de Beltrán de Guzmán, que realmente se le llamaba el Muy Magnífico, el cual en este caso también empezó o se lanzó, en este caso salió por su propia voluntad y empezó también a explorar el territorio mexicano. Aquí también una cosa muy interesante en torno a los españoles que venían a México, lo que querían es dar su nombre, es decir, realmente conquistar algo, realmente generarse de riqueza porque normalmente en España realmente eran unas personas comunes y corrientes, y lo que era aquí es que realmente
para ellos un nuevo mundo, por los cuales ellos puedan dar su nombre trascendente, importante, conquistar y sobre todo generarse algo de riqueza. Y era uno de los motivantes por los cuales los españoles venían y realmente si te fijas tanto Hernán Cortés que desobedeció a Diego Velázquez, al igual uno de Beltrán quería hacer lo mismo porque realmente vio que Hernán Cortés encontró grandes riquezas y por los cuales en este caso también vino a este tipo de país a conquistar algo. Y bueno, en ese sentido, bueno, también uno de Guzmán lo consiguió, lo cual en este caso estableció su cuartel en Culiacán y sobre todo en ese sentido empezó a administrarlo de dos maneras, es decir, lo administró por dos provincias en los territorios. Y en este caso, o lo que se le conoce como los territorios sinaloenses, como la provincia de Culiacán, que puede ser la comarca de los Tahues entre los ríos Mocorito y Piaxtra, y la provincia de Chametre, entre los ríos Piaxtra y de las Cañas en la zona de los indios de Totorames. Y a su vez, en ese sentido, también lo que hizo Nuño de Guzmán es que partió hacia los actuales territorios de Nayarit y Jalisco, y sobre todo sin que volviera a pisar la tierra sinaloense. Con todos los territorios en ese sentido también conquistados, creó el reino, como se le dice, de Nueva Galicia, los que hoy están conformados por Guadalajara, y en este caso también incorporó las provincias de Culiacán y Chametra, lo cual que realmente consiguió generarse un estatus y sobre todo conquistar cierto tipo de territorios. También en este caso otro español que vino a hacerse de riqueza fue Francisco de Ibarra y el reino de la Nueva Vizcaya. Bueno, en este caso Diego de Ibarra, en ese sentido, también reunió un considerable tipo de ejército y en ese sentido mandó a su al joven y en hacia el norte de 1554 en esta misión explorar la tierra. Durante esos años, en este caso, el joven, en este caso que era su sobrino, recorrió los territorios y por lo tanto formó el estado de Durango, que hoy en día fue siendo Durango, y formó en este caso un nuevo tipo de poblamiento, que en este caso establecido en Durango, y fue el reino de la Nueva Vizcaya y tuvo por capital la villa de Durango. A su vez se dio cuenta que había diferentes tipos o importantes minas, en este caso de plata, lo cual también invitó a otros españoles a participar en este tipo de proyectos. Sin embargo, uno de los eh, malestares o alguna de las cosas que realmente le impidió en este caso expresarlas de una manera adecuada es que realmente la falta de indígenas. ¿Por qué la falta de indígenas? Porque realmente esto hacía que realmente los asesinaran. Es decir, una de las consecuencias de la conquista y que realmente en este caso impidió por un momento su conquista es que eran maltratados los indígenas y realmente bajo malas condiciones y sobre todo constantemente asesinados, lo que causó que realmente hubiera una baja en este sentido de trabajadores por las cuales en este caso explotar los recursos que ellos en este caso se querían en ese sentido adueñar. Y bueno, en este caso no solo llegaban españoles en ese sentido a generarse riqueza, sino también una de las partes importantes fue la conquista espiritual. Y la conquista espiritual en este caso, pues bueno, la corona mandó una serie, en este caso, de personas que eran propiamente a establecer cierto tipo de templos, cierto tipo en este caso de nombramientos por las cuales llegaron diferentes tipos de personas en torno a al cristianismo. Uno de esos fue los franciscanos, que en este caso se dedicaron a predicar en diferentes partes. También los agustinos, en ese sentido que llegaron. A su vez, también en este caso crearon un nuevo tipo de poblaciones en los cuales hospitales que realizaron enterro beneficios. Es decir, que también tanto los agustinos como tanto los franciscanos no solo buscaban en este caso establecer un nuevo tipo de religión, sino también en este sentido buscaban que, bueno, de cierta manera ganarse en este caso al pueblos indígenas dándoles cierto tipo de servicios, en este caso también alimentándoles de cierta manera, siguiendo cierto tipo de prácticas de ellos como la agricultura, también para que en este caso se los fueran ganando y de a poco los fueran evangelizando en esta nueva tipo de religión que ellos quieren imponer. Y bueno, ya para finalizar también otra de las herramientas que trajeron en ese sentido los para evangelizar a los cristianos fue la imprenta, que en ese sentido, pues bueno, propiamente se imprimieron en este caso catecismos, doctrinas, vocabularios y artes bilingües, incluso trilingües sobre el estudio y metodización de las lenguas indígenas, propiamente en menciones. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a aprender la lengua en ese sentido de las culturas indígenas, esto también para favorecer su adoctrinamiento en ese sentido al cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que era tanto ah, la conquista no solo quería hacer en este caso de territorio y adueñarse los recursos que había propiamente en México, que si bien era la mayoría, pero también en ese sentido quieren evangelizarlos porque obviamente les eran seres inferiores, de los cuales estaban poseídos el demonio y los cuales en este caso tenían que
llevarlos a la verdadera, en este caso, religión, que era el cristianismo. Y bueno, hasta ahí en este caso, en ese sentido, sería todo en torno a la conquista. Y bueno, como podemos observar, realmente fue un proceso bastante duro, crítico y sobre todo en este caso formado de alianzas propiamente y ventajoso por Hernán Cortés, el cual la supo hacer, la cual en ese sentido supo hacer de una manera satisfactoria entre las diferentes tribus para ganárselos y a su vez en este caso derrocarlos, que fue lo que pasó, y en este caso prometiéndoles un nuevo tipo de organización que terminó siendo bastante sádica y sobre todo en este caso que afectó propiamente a la grupos indígenas que no pudieron practicar en ese sentido su cultura y sobre todo su lengua y en ese sentido se tuvieron que someter a algo completamente distinto y lo que hoy en día sigue afectando eso. Y bueno, eso sí de toda mi parte. Espero que realmente haya quedado comprendido en ese sentido cómo era México antes, en este caso cómo se fue desarrollando con sus culturas y cómo realmente se dio el proceso de cultura a través de los españoles y cómo es que llegaron aquí. Recuerda que si tienes alguna duda, me dejas en los comentarios y yo rápido la contesto. Y bueno, y si no más, me despido. Hasta luego.